Amigos televidentes, muy buenas tardes. Los invito para que se queden con nosotros en nuestro canal Teleboyacá y hoy podamos tocar un tema muy importante en la ciudad de Medellín y es el Consejo Municipal de la Juventud, que se estará realizando sus elecciones este 28 de noviembre. Amigos televidentes, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro canal Teleboyacá y nuestro programa Comunidad en Línea. Hoy nos encontramos desde un sitio emblemático de la ciudad de Medellín, un ícono en el tema cultural de la ciudad. Y desde acá vamos a iniciar un programa maravilloso donde vamos a poder contarle a ustedes, amigos televidentes, sobre un tema que está en la actualidad en la ciudad y es sobre qué es y cómo es el proceso del Consejo Municipal para la Juventud. Hoy estamos entonces desde acá, les cuento, desde el Teatro Pablo Tobón Uribe, en el corazón del centro de la ciudad de Medellín. Y tenemos una maravillosa invitada con la cual vamos a tocar este tema tan importante, este tema que hoy es de actualidad y que se está viendo en nuestra ciudad una importancia muy grande a la participación de los jóvenes en todos los temas políticos. Entonces, vamos a hablar sobre este tema y le voy a dar la bienvenida a esta maravillosa invitada que tenemos hoy. Ella es una líder de derechos humanos de la ciudad de Medellín. Es una exfuncionaria de la alcaldía de la ciudad y que conoce muy bien el tema de juventud. Paola, muy buenas tardes, bienvenida a nuestro canal Teleboyacá y bienvenida para este programa maravilloso en el cual hoy vamos a tocar un tema muy importante de juventud. Bueno, muy buenas tardes para ti, para los televidentes, muchísimas gracias por la invitación, es un honor para mí estar acá, pudiendo compartir como esta información que, como dices tú, está totalmente actual y que motiva y convoca a una población que está haciendo incidencia y transformación social en nuestro país y son los CMJ, los Consejos Municipales de Juventud. Bueno, Paola, yo pienso que es muy importante lo que decíamos y en el intro, así en la presentación, y es que en la ciudad, no únicamente en la ciudad de Medellín, sino en todo el país, tenemos un tema muy importante que es el tema de la juventud. Lo hemos visto en el tema de las marchas que se han presentado en la ciudad, de esas personas marchantes que lo han hecho desde una manera pacífica y respetuosa, pero siempre mostrando la inconformidad bajo unos temas que se han venido presentando en el país. Entonces ahí vemos la importancia de la participación de los jóvenes y en eso queremos tocar hoy un tema y es como lo decíamos porque se viene un proceso muy importante en la ciudad y en el país y es el tema de poder darle vida nuevamente a los consejos municipales de juventud. Y en Medellín en este momento está en ese proceso. Entonces primero sí quería que le contáramos a nuestros televidentes qué es el Consejo Municipal de la Juventud, para que la gente y nuestros jóvenes que nos están viendo en este momento empiecen a conocer sobre el tema del CMJ. Y si en algún momento se pueden y se quieren inscribir, si todavía hay tiempo, perfecto. O si quieren participar en el tema electoral del CMJ, pues animar a los jóvenes. Entonces primero contémosle a nuestros televidentes qué es el CMJ. Bueno, voy a tomar una atribución, un paréntesis por lo que acabas de mencionar, que es muy importante, porque hablar del CMJ en este momento no es hablar del CMJ en otro momento. Es supremamente histórico y representativo que hoy podamos hablar de estas elecciones, por lo que mencionabas del momento en el que se encuentra nuestro país respecto a la movilización y participación ciudadana. Los jóvenes en este momento, como lo hemos podido ver, están haciendo las movilizaciones en diferentes contextos y por diferentes demandas. Hay algunos derechos que ellos están defendiendo porque no se están cumpliendo, pero también estamos identificando que hay unos derechos emergentes. Hay unos nuevos lenguajes de los jóvenes para pronunciar lo que ellos quieren nombrar como una necesidad, ¿cierto? Y en ese sentido, cuando hablamos del CMJ como un mecanismo de participación, lo que representa para los jóvenes es un mecanismo de protección para ellos ejercer ese liderazgo, ¿cierto? Aquí hay dos asuntos, y un asunto es el ser joven
y un asunto es el ser joven líder en el país. Total. Entonces, cuando hablamos de ser joven en el país, ya empezamos a involucrar otros asuntos, y es cuáles son los mecanismos de protección a los que ellos pueden acudir. Y uno puede ser el asunto de pertenecer a las redes, ¿cierto? Y el CMJ les permitirá, y ya vamos a hablar de eso, les permite en cierto modo estar organizados, representados y protegidos, porque cuando nosotros estamos como con unos otros agrupados, cuando estamos visibles, podemos disminuir los factores de riesgo, ¿cierto? El joven que está solo, a veces es el no nombrado. No debería ser así, pero el CMJ se puede identificar también entonces en este momento como un mecanismo de participación que, siendo para la veeduría, para el control político, para la interlocución con la administración municipal, también entonces se asume como un mecanismo de protección para ese liderazgo que ejercen los jóvenes. Entonces, pues bueno, ese es el CMJ. Después de 10 años viene a la ciudad nuevamente a florecer. Yo le llamaría un nuevo tiempo de primavera para los jóvenes. Un renacimiento de los jóvenes. Sí, porque son otros contextos. Correcto. Cuando hablamos de Medellín, tú ahorita mencionabas como también a lo que yo me he dedicado, y digamos que acá en Medellín hay un sinnúmero de personas a las que uno reconoce como personas con quienes uno puede interlocutar para saber de lo que ha sido la participación juvenil en la ciudad, ¿cierto? Entonces están unos referentes adultos, pero están los jóvenes que todo el tiempo están contando sus cotidianidades. Cuando yo me iba a investigar y a leer un poco sobre los jóvenes de la ciudad, entonces uno lee sobre los jóvenes de los 80 y de los 90. Estos jóvenes de ahora no tienen todavía unos textos escritos de sus prácticas. Entonces es muy interesante que en este momento se dé este proceso de participación, porque son unas nuevas juventudes que están mostrando unos nuevos lenguajes, unas nuevas formas de interlocutar con el Estado, en la que vamos viendo como la diferencia entre esos contextos antes que eran desde respuestas asistencialistas para interlocutar, para pasar a un enfoque de derechos, y es que el otro está en una relación horizontal conmigo. Correcto. Así yo sea Estado, así yo sea un servidor público, así yo sea un funcionario, un líder de barrio, quien está interlocutando conmigo tiene toda la capacidad, no solamente de recibir o de mostrar demandas, sino de proponer y construir en conjunto, ¿cierto? Y en un diálogo intergeneracional horizontal. Y aquí hay un tema, Paola, que lo tocabas, y es que el contexto político y el contexto de estructura de hoy del Consejo Municipal de la Juventud, que viene nuevamente a dársele vida, es bajo eso, bajo la toma de una decisión de unos jóvenes que quieren nuevamente volver a participar en todas los temas políticos y participativos en las ciudades, porque no es únicamente en Medellín, en todas las ciudades, y un pensamiento juvenil muy distinto, como lo decías tú, a los jóvenes de los 80 y de los 90. Un tema de ver el país, un tema de ver los contextos muy distintos y de una manera, porque les ha tocado, a muchos de los jóvenes les ha tocado ver lo que fueron los 80 y lo que fueron a los finales de los 90 en el tema político, ¿sí? Y aquí hay que hablar de un tema, amigos televidentes, y es que el CMJ es un mecanismo de participación para los jóvenes, pero también, como lo decía Paola, es un mecanismo de control, y es donde los jóvenes van a tener la oportunidad, así como lo tienen las juntas administradoras locales, de poder hacer control político en la ciudad y poder entrar a tomar parte de las decisiones de una ciudad. Entonces, dentro de esa situación, es muy importante que ustedes, amigos televidentes, mamás, pongan ustedes este programa para que sus jóvenes, sus hijos, lo vean y entiendan realmente qué es el Consejo Municipal de la Juventud, y que vean que estos mecanismos que se le están dando a los jóvenes es para eso mismo, para que empiecen a participar y a apropiarse
de estas maneras de poder hacer una interlocución con otros entes del Estado. Entonces, Paola, en la ciudad estamos en un proceso de poder darle vida nuevamente al Consejo Municipal de la Juventud. Y en esto se hace un proceso muy bonito, que es el proceso de convocatoria, es un proceso de socialización, de explicarle a los jóvenes de las comunas. Y yo me voy a tomar un atrevimiento, y es que tú, ahorita antes de iniciar el programa, hablábamos de la historia de quién es Paola y qué ha hecho en la ciudad de Medellín. Y como se los decía yo, ella es una defensora de los derechos humanos y siempre ha estado en ese proceso con otros amigos de otras comunas, pero tiene algo muy importante, y es que durante 10 años participó en la Secretaría de Juventud de la ciudad de Medellín, donde fue agente microterritorial de las comunas de la ciudad. Entonces ella conoce la situación de los jóvenes de muchas comunas, de la comuna 5, 6, 7 corregimientos. Entonces conoce un tema muy importante, y yo sí quiero preguntarle, y es ¿cómo ves hoy? Vos tenés la historia del CMJ hace 10 años. Hoy el CMJ, ¿cómo ves el ánimo de los jóvenes hoy para participar en este proceso que ahora en el mes de septiembre y más o menos es que estaremos en ese proceso? Entonces, ¿cómo ves el ánimo de los jóvenes hoy? Bueno, tú estás haciendo una invitación a padres de familia, a madres, para que vean este programa, para que sus hijos se enteren de algo que a ellos les puede interesar. Correcto. ¿Cierto? Entonces ahí una invitación bien bonita para esos papás y esas mamás, y es decirles, todos podemos hacer parte, ¿cierto? De diferente manera. Esto es un asunto de identificar que es un mecanismo más que existe y que yo puedo encontrar la forma de cómo estar ahí cuando yo comprendo por qué es importante estar ahí. Entonces es importante para ti, papá o mamá, que tu hijo esté, es porque cuando hay unos procesos que van a garantizar los derechos de tus hijos, hombre, es importante. Correcto. Pero si yo soy joven, y estamos hablando de que jóvenes, es importante decirlo, son las personas entre 14 y 28 años de edad, antes de hasta los 26, entonces es como decir, ¿para qué la normatividad? Para asegurar cosas, ¿cierto? Estamos en un proceso de ir asegurando derechos. Entonces hasta los 26 años decíamos que éramos jóvenes hasta hace muy poco tiempo, y con el nuevo Estatuto de Ciudadanía Juvenil, o sea, la ley para jóvenes, estamos hasta los 28. Entonces estas personas pueden soñarse y pensarse y el incidir en el territorio que habitan. Tú nombras como la historia mía. Bueno, es bonito. Yo a mis papás les digo con todo el cariño que yo soy una hija de lo público y que ellos se deben compartir la maternidad y la paternidad. Por eso me ha gustado estar aquí. Es decir, quienes estén allá viendo este programa, hay que soñar. Y que en ese sueño caminar y hacer cositas para lograrlo, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos, soñé con estudiar una profesión, la estudié con recursos públicos en una universidad pública y me involucré porque sentía que valía la pena, que quería estar haciendo cosas con los demás porque otros habían hecho cosas conmigo que a mí me habían servido para realizar mis sueños. Entonces, cuando vemos los jóvenes de ahora, ¿quiénes son los jóvenes de ahora? Con muchos es muy bonito, porque yo he estado en procesos de formación donde mis compañeros de estudio son los jóvenes de la ciudad. Entonces, en primera, es decir, como estos pelados se están formando, o sea, quieren empoderarse y quieren tener procesos de emancipación, y eso no es cualquier cosa, ¿cierto? Es uno decir que estamos dando unos pasos para como acceder al derecho, no por la vía de la violencia. Correcto. No por los lenguajes de la destrucción, sino también desde el yo considerar con argumentos claros y firmes. Puedo construir ciudad, puedo construir territorio, el primero el nuestro, y es decir, estar sanos mentalmente, estar tranquilos, estar con convicciones, tener conocimiento de causa de qué es mi barrio, qué demandas hay, quiénes son mis amigos, quiénes son mis redes, cuáles son los sueños de mis otros amigos. ¿Qué proyectos hay? Porque también es el asunto de yo puedo sentirme bien y tranquilo, pero sé que mi vecino no está bien, ¿cierto? Es un asunto de empatía. Entonces,
lo que yo me estoy encontrando, si tú me dices cuáles son los jóvenes de ahora, jóvenes formados, jóvenes que tienen unos niveles de interlocución que no se llevan años luz, yo era enlace territorial y me encanta ese nombre de enlace porque no era un asunto desde la posición del sabio, no, era un asunto de facilitar conexiones, porque el saber estaba ahí, en el personaje que está allá mamá, tú sabes qué es lo que pasa en tu hogar, el chico sabe qué es lo que pasa en ese barrio, en esa esquina, ellos son los que lo saben. Era lo que tú dices muy importante, porque ese tema de enlace es simplemente ser un puente entre un montón de estamentos para que se puedan llegar Facilitar. las cosas, es facilitar, y es muy importante lo que tú dices, Paola, porque es verdad. El joven despertó y cuando el joven despierta de una manera que para mí personalmente es una manera muy buena, y es porque no despertó únicamente en el tema juvenil, sino que dijo, quiero despertar en el tema juvenil, pero quiero tomar parte del tema político de esta ciudad y quiero empezarlo a hacer, y miren que lo tenemos. Yo voy a contar algo que es muy importante, y es hoy los espacios de las juntas administradoras locales de la ciudad de Medellín tienen una participación juvenil grandísima en muchas comunas de la ciudad, y eso es muy importante. Entonces la juventud comenzó a tomar decisiones en donde históricamente las juntas administradoras locales eran de unos líderes de edad que llevaban mucho tiempo en las comunas. Entonces ahí es donde dice uno, venga, yo personalmente digo, este CMJ es un CMJ donde vamos a tener unos cambios muy grandes y vamos a tener unas decisiones y vamos a tener una participación de los jóvenes espectacular. Pero entonces, amigos televidentes, yo los voy a invitar para que nos vamos a unos mensajes institucionales, y luego de los mensajes institucionales vamos a empezar a tocar con Paola el tema de las fechas que se vienen en la ciudad de Medellín para la toma de decisiones con los jóvenes. Vamos a unos mensajes institucionales y ya volvemos con más de este tema tan importante. Qué lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Amigos televidentes, y seguimos desde acá, desde un lugar maravilloso de la ciudad de Medellín, desde el Teatro Pablo Tobón Uribe, en el centro, en el corazón de la ciudad, tocando un tema hoy muy interesante y que de verdad vale la pena darle todo el tiempo y darle toda la información pertinente para que nuestros jóvenes conozcan del tema del Consejo Municipal de la Juventud. Y como lo decíamos, antes de ir a mensajes institucionales, vamos a tocar con Paola en este momento un tema, y es, vamos a contarle a nuestros televidentes, Paola, de unas fechas que se vienen, en donde se va a seguir el proceso de la elección del Consejo Municipal de la Juventud, cómo se viene haciendo y qué falta para poder culminar en una fecha muy importante, que es en el mes de noviembre, y es esa elección de los jóvenes que van a representar a los jóvenes de la ciudad y que van a hacer los procesos participativos de la política pública juvenil y el control político de la ciudad. Entonces, Paola, contemos un poco y expliquemos cuáles son esas fechas importantes que tenemos en la ciudad respecto a ese proceso de la elección del Consejo Municipal.
Bueno, yo voy a tomar voy a hacer como tres Zoom. Sí. Para que comprendamos bien este proceso. Entonces ya sabemos que es el CMJ, que es un mecanismo de participación para el control y la veeduría, sí. Pero además para interlocutar desde un mecanismo con el Estado, ¿cierto? Correcto. Con los administradores locales. Muy bien. Entonces, ¿por qué me debe importar a mí? Porque soy joven. Porque este proceso es para ti, que tienes entre 14 y 28 años de edad. Sí, correcto. Listo. ¿Por qué me puede importar también? Porque me permite a mí estar desde diferentes niveles de poder y de relacionamiento incidiendo en mi territorio. Entonces, a partir de esa identificación yo puedo saber si quiero ser, como hacemos en un proceso de ciudad, de país, cuando votamos, yo puedo no necesariamente estar interesado en ser candidato, pero sí comprometerme a votar. En participar en el proceso. Participar en el proceso. Hay diferentes niveles de participación, entonces el calendario será importante para unos o para otros dependiendo de qué manera me quiero yo poner firme con el proceso del CMJ. Entonces ahora sí vamos como a esas fechas. Hay un proceso de inscripción, se ha presentado un proceso de inscripción que va como en tres líneas distintas, y es cuando yo quiero como joven ser independiente, ser candidato. Sí. Y esa fecha está estipulada hasta el 28 de julio. Hay otras fechas que son hasta el 28 de agosto para quienes se quieren postular desde grupos, desde partidos políticos o porque pertenecen a procesos y movimientos sociales. Entonces ahí hay una conformación de lista y hay unos requisitos que tendrán que como consultar en la registraduría, aparece toda la información para saber cómo puedo entonces yo participar desde ese lugar de ser candidato. Sí. Las campañas empiezan el 1 de septiembre, empezarán todos a mostrar como qué es lo que quieren hacer, cuál es su plan como consejeros municipales, y el 28 de noviembre será el proceso de elección. Es importante tener en cuenta que como ciudadanos, como este es un proceso que va vigilado y realizado por la Registraduría Nacional, entonces mi documento debe estar inscrito. Yo debo hacer parte de un censo electoral. Entonces, para el momento de la votación es importante que si tú tienes entre 14 y 17 años de edad, sepas que puedes votar con tu tarjeta de identidad. Correcto. Que si yo tengo 18 años y estoy en el proceso trámite contraseña, con tu contraseña puedes votar. Si ya tienes cédula, es con tu cédula. Listo. Con esos 3 documentos estás habilitado. Lo importante es que estés inscrito en el censo electoral. Eso por un ladito. Es importante que sepamos que, como decías tú, este proceso se está dando en todo el país. Y en cada ciudad debe haber un comité organizador para este proceso de elección, donde quiénes son los encargados de conformar ese comité para que este proceso se dé con todas las garantías. El alcalde o un funcionario delegado, que es pues por política pública, la mayoría, si no me equivoco, pues ya tenemos política pública en todas las ciudades, entonces el secretario de la juventud, sí, o su representante, o pues como la persona encargada del tema de juventud en ese territorio. El alcalde, la persona que elegue el alcalde en temas juveniles. El que elegue el alcalde para el tema de juventud. Debe haber un representante de la registraduría, debe haber un representante de la Defensoría del Pueblo, debe haber un representante o delegado de la policía, debe estar. Y ellos conforman el comité para estar haciendo pedagogía, para informar cuáles son los puntos de votación, para seleccionar los claveros, el proceso de escrutinio, todo, ellos son los encargados de realizar ese proceso. De ayudar en el tema de la garantía electoral. Sí, durante todo el tiempo, porque esto es algo nacional, entonces correcto, tiene que haber un ejercicio también de seguimiento a nivel local, ¿cierto? Esa es como la información en términos de fechas, de formas de participación. Entonces, si tú estás interesado en ser candidato, es como ingresar a la página de la registraduría, ahí está toda la información de entonces ya desde de qué modo quieres estar, y si lo que quieres es ser como un joven ciudadano, votar, entonces estar bien atento al momento de la elección, que eso es el 28 de noviembre, una fecha muy importante, crucial, histórica, porque los jóvenes son quienes están haciendo en este momento la transformación de nuestros territorios, porque
han decidido ser protagonistas de la historia, porque sí es muy importante la historia por contexto, porque es importante la memoria, porque relata lo que queremos recordar de cada suceso en el territorio, pero hay un personaje importante y es quiénes son los protagonistas, y son ustedes jóvenes, quienes en este momento pueden ser candidatos y elegir esos interlocutores con la administración pública para hacer defensa de sus derechos. Bueno, entonces vamos a recordar a nuestros televidentes. El próximo 28 de julio hay un tiempo límite para los jóvenes que se quieren inscribir para ser elegidos en el Consejo Municipal de la Juventud por independientes. Jóvenes independientes que quieren participar en ese mecanismo de participación ciudadana. Seguimos en el mes de agosto 28. Desde este mismo momento se abre entonces el tiempo para grupos y partidos políticos. Perfecto, para grupos y partidos políticos se abre el proceso y los que se quieran inscribir. Y ya a partir del 1 de septiembre, entonces vamos a ver, amigos televidentes, vamos a ver, jóvenes, a los candidatos al CMJ en sus campañas. Los vamos a ver en los territorios, los vamos a ver participando, y yo les quiero dar una primicia. Desde el canal Teleboyacá y nuestro programa Comunidad en Línea vamos a traer los candidatos al CMJ para que ustedes conozcan los jóvenes, para que vean cuál es su perspectiva de ciudad y qué es lo que quieren ellos al llegar allá, qué es lo que quieren aportar a la ciudad en el tema de participación ciudadana. Sus planes, para que conozcan sus planes de incidencia. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué proyectos quieren impulsar y ayudar a impulsar en la ciudad? Entonces aquí vamos a tener también un tema de participación desde nuestro canal, porque recuerden que nuestro canal siempre ha estado y seguirá estando presto para estos tipos de temas que son muy importantes conocerlo en las comunas de la ciudad de Medellín. Entonces, preparados jóvenes, porque el 28 de noviembre es donde ustedes van a dar toda su fuerza para votar. Y lo que decía Paola, y yo nuevamente se los digo, los invitamos para que participen. Si usted no quiere ser candidato, perfecto, no lo tiene que ser, pero el 28 de noviembre participe, porque es el momento, como yo lo decía, hay unos momentos, la ciudad ha tenido unos momentos que han sido muy importantes. Las marchas han mostrado que los jóvenes quieren participar y que quieren mostrar una inconformidad, y lo han hecho. Y uno celebra los jóvenes que salen a marchar de una manera pacífica y respetuosa. Perfecto. Y ahora con este tema del CMJ es otro momento para los jóvenes para seguir participando en la toma de decisiones de la ciudad y en la toma de decisiones del país, porque es que aquí, como lo decía Paola, esto es un tema que se va a ver en todas las ciudades, en todas las ciudades donde se tiene el tema del Consejo Municipal de la Juventud. Entonces, estas fechas son muy importantes, ahí se las damos para que las tengan, para que las comprendan y para que no las olviden, Pero también hay un tema muy importante, Paola, que yo no puedo dejar de tocarlo contigo, y es ese tema de los jóvenes hoy en la participación política. ¿Tú crees que el otro año vienen elecciones, y vienen unas elecciones muy duras, que son muy decisivas en el país? ¿Tú crees que el panorama político de este país va a cambiar en el tema de una oxigenación de estos estamentos con los jóvenes que hoy han querido tomar partido en las decisiones? Yo creo que eso es una pregunta en la cual yo quiero responder con esperanza, y es responder: yo creo que sí, que va a haber autonomía, que puede haber autonomía, pero que depende es de quienes van a ser los protagonistas, y son los jóvenes. Depende de ellos, de esa capacidad de autocrítica. Yo creo que este es un proceso de elección que, como dices tú, está en vísperas del proceso de otros procesos de elección que se vienen. Sí. La utilización de jóvenes en los procesos de elección ha existido culturalmente en nuestros contextos, y eso hay que irlo trabajando, hay que nombrarlo. Yo creo que la primera tarea es nombrar. Nos han utilizado, sí. Hay ingenuidad en los seres humanos, sí, menos mal,
porque la construcción del enemigo es lo que nos está llevando también a deteriorarnos con el otro, Claro. a no relacionarnos con el otro. Entonces yo creo que hay que trabajar en eso, ahí es que reconocerlo y decir, bueno, yo quiero hacer algo por mi territorio, yo voy a participar, si es una forma de estrategia, yo por qué debo aliarme o no con un partido político. Yo creo que eso es una pregunta que se tiene que hacer cada uno y cada una allí donde está. Yo comparto sus convicciones, yo me siento identificado, ¿cierto? Yo creo que, como tú decías, esto es un lenguaje desde el derecho, es un mecanismo de participación, es un escenario legal y legítimo, pero que además debemos lograr es que los jóvenes que creen en ustedes, que se van a sentir representados, pues también lo legitimen. Entonces yo lo que tengo que hacer es una apuesta ética del lugar y el rol en donde estoy, ¿cierto? Entonces, en la medida en que seamos conscientes de eso, de la responsabilidad que asume cada joven consejero con ese rol, será una decisión y es en dilema, porque la ética es un dilema permanente, de yo estarme preguntando si la decisión que voy a tomar me beneficia de manera exclusiva a mí o también a mi colectividad o también a los sujetos que me acompañan a mí. Bueno, ahí estamos viendo unas maneras de pensar respecto al tema de los jóvenes en la ciudad y que es muy importante. Aquí tenemos que tocar los temas desde todas las maneras de pensamiento y las maneras de ver las cosas, y eso es supremamente importante para que cada cual se vaya tomando la decisión que quiera tomar. Vamos a ir a unos mensajes institucionales, pero cuando volvamos de los mensajes vamos a tocar un tema complicado que yo quiero que lo vaya pensando un poquito, y es el tema de la política pública juvenil que hoy se tiene en la ciudad, ¿sí? Y ahora le cuento un poquito más sobre ese tema. Vale. Entonces vamos a unos mensajes institucionales y ya volvemos con más de nuestro programa Comunidad en Línea. Qué lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Bueno, amigos televidentes, y seguimos acá, como se los he dicho, desde el Teatro Pablo Tobón Uribe. Yo la verdad, amigos, hace muchos años no venía. Hace muchos años yo no venía acá, no veía el teatro. Y en pandemia menos. Y en pandemia menos. Entonces lo veo muy cambiado y me parece que estos espacios de ciudad son los que tenemos que seguir cuidando. Pero no únicamente cuidando, Paola, sino que también es una invitación, y la quiero hacer hoy, es para que ustedes vengan al Teatro Pablo Tobón Uribe. Participen de lo que acá se hace. Aquí hay programación, ya ahora en pandemia está nuevamente moviéndose la ciudad y empezando a abrirse en un montón de espacios, y esa es la invitación, a que vengan al Teatro Pablo Tobón y todos los teatros que ya están abriendo, porque es muy bonito. Y es una insignia de la ciudad que no podemos dejar acabar. Entonces, supremamente contento de que el canal hoy esté desde este espacio y mucho más tocando este tema, porque es la invitación también para que los jóvenes participen en los temas culturales, ¿sí? Que hoy vemos que los jóvenes están en un montón de trabajos culturales que hay que aprovechar.
Pero como lo decía antes de irnos a mensajes institucionales, vamos a tocar un tema que puede que no sea complicado, pero sí que es hablarlo desde la manera de que, como hoy, tú como experta invitada en nuestro canal para tocar el tema juvenil, y yo como ciudadano lo puedo tocar, ¿cierto? Y es el tema de la política pública juvenil en la ciudad de Medellín en específico. Entonces, hablar un poquito, Paola, y es cómo piensas o cómo ves el tema de la política pública hoy en la ciudad y cómo crees que puede cambiar luego de la elección el 28 de noviembre de los jóvenes que van a participar. Bueno, primero, como decir, la palabra experta me parece muy bonita, es un elogio, pero bueno, es más como un asunto desde el relato por el proceso en el que he estado desde hace mucho tiempo acompañando a los jóvenes y que también hice parte como de ese momento histórico en nuestra ciudad de la construcción de la política pública de juventud. A mí me parece muy importante tocar el asunto de lo histórico, y es que cada momento lleva como unas apuestas, sí, y que es como el castillo, permite cada peldaño. Yo puedo poner un adobe aquí o pensar ponerlo en otro lugar porque ya existe el que está aquí. Sí. Y eso es la política pública. Yo creo que la política pública tuvo un momento muy hermoso en el cual se administraba la ciudad y los procesos de participación desde unos acuerdos que existían y que garantizaban ciertos proyectos y programas para los jóvenes de la ciudad. Luego hubo una administración que hizo toda una apuesta por realizar como la construcción de la política pública, y eso tuvo unas ausencias de unos profesionales en territorio, porque a mí me gustaría nombrarlo. Cuando Valeria fue la secretaria de la Juventud, el equipo territorial fue en función de construir conocimiento. Y en la calle, eso, con los líderes juveniles de la calle. Totalmente, entonces puede que no estuvieran haciendo movilización en otros asuntos, pero era porque era importante como, a ver, ¿cuál es la ruta? Vamos a marcar la ruta. Y ella nos dejó a nosotros, a los que veníamos después, entonces, como todo ese insumo para, listo, acá está esto planteado, ¿qué se va a hacer con eso? Porque la política pública hay que materializarla, y se materializa con programas y con proyectos. Entonces, si tú me preguntas en este momento, ¿cómo vamos con la política pública? Es un proceso de construcción permanente, de construcción y replanteamiento permanente. Tenemos 8 líneas. En la política pública de juventud hay 8 líneas donde los jóvenes, las juventudes pueden encontrarse en una u otra, o en todas, debería ser en todas, sí, de una u otra manera. Yo soy un joven que me apasiona el tema de los derechos humanos, pero que también necesito trabajar, entonces me importa la empleabilidad juvenil, pero me gusta el deporte, ¿cierto? Entonces yo me puedo encontrar en diferentes esferas del desarrollo o en unas marcadas, y en todas. Entonces lo importante es siempre estar ahí pendientes y atentos de qué es lo que está pasando en la ciudad para que eso se haga realidad, porque eso es una ruta de navegación. Sí. Entonces la hacemos real con los programas y los proyectos, que es importante siempre estar mirando cómo, a quién llegan y de qué manera llegan, cómo está el acceso a la información, yo cómo me puedo enterar como joven de qué hay para mí, ¿cierto? Y ahí hay un asunto y una invitación de corresponsabilidad, y es que si bien puede existir el programa y el proyecto, entonces también yo como joven, ¿cómo accedo a la información? Pues yo también, ¿qué busco? Sí. ¿Y qué canales busco para informarme? Si pasamos a la pregunta y entonces el CMJ aquí, ¿cómo se relaciona? Total incidencia puede tener en el asunto que decíamos ahora. Yo creo que nos faltó nombrar un poco, como, aparte de que el CMJ es un mecanismo de participación para la veeduría, hay unas funciones, y voy a estar interlocutando con la administración municipal. Entonces pueden estar ahí todo el tiempo replanteando y evaluando cómo vamos, porque yo como joven, pues digo ustedes como jóvenes, pueden estar diciendo, bueno, eso ustedes lo pudieron haber planteado con toda la disposición de aportar a nuestro desarrollo, pero puede que no. Pero aquí hay un tema muy importante antes de seguir, Paola, y aprovecho, y es que lo decías tú, qué importante puede tener la política pública con el CMJ. Y aquí yo se los digo a ustedes, amigos televidentes y jóvenes,
la importancia de la política pública y la interrelación con el CMJ la tomarán los mismos jóvenes, que le darán la ruta. Le darán la ruta de aquí hacia atrás, lo que ha pasado, o lo pondrán a funcionar y se alimentarán de una manera adecuada y pertinente de lo que tiene la política pública para ponerla a funcionar. Pues es que de hecho, si el que sea candidato, cuando realice su construcción de plan de por qué quiere ser CMJ, lo primero que deben hacer es ir a mirar la política pública que tiene la ciudad. O sea, nosotros no somos una ciudad cualquiera que no tenga política pública, no, ¿cierto? Aquí en Medellín los jóvenes le dan línea a los organismos gubernamentales, no sé cómo nombrarlo, para que construyan lo que se debía hacer. Nos dan línea, sí. Ellos nos van diciendo por dónde. Entonces ya hay una política pública, entonces hay que ir, hay que revisarla, hay que mirar cuáles son las líneas de la política pública, cuáles son los focos, cuáles son los programas y proyectos que en este momento hay. De acuerdo a eso, mirar entonces yo qué voy a plantear para fortalecer, para aportar en esa política pública, y ya en términos de yo cómo evalúo lo que debe hacer el Estado como garante, porque es que acá es muy importante acá nombrar un asunto, Héctor, y es que el Estado es garante del derecho, es garante. Y yo estoy en otro lugar de la corresponsabilidad, entonces lo mío suma a lo que debe estar garantizado también, sí. ¿Cierto? Con recursos. Entonces esa es la función del CMJ, del representante, del joven consejero, es estar mirando, replanteando, aportar, observaciones, percepciones, muchas cosas de esa política. Y proponer desde lo que está representando, porque acá es muy importante algo, cuando yo estoy en un rol de representación, también tengo que medir cuándo son unas posiciones individuales y cuándo son realmente la representación de unos otros en mi discurso. Y que hay un tema, Paola, y es que la manera de ver el tema de la política pública de un independiente o de un joven inscrito por un partido político o de un joven inscrito por organización, por organización, son tres maneras distintas de ver la política, porque cada uno viene con un pensamiento, creo yo, desde su manera de construirse. Entonces aquí lo que vamos a ver es como, a ver, yo le dijera, como un salpicón, como varias personas en ese Consejo Municipal de la Juventud compartiendo desde su manera de ver las cosas para mejorar. Pero mira, Héctor, que aún y en ese independiente, él llegó por firmas de unos otros. O sea, aquí sin lugar a duda tiene que haber un nivel de autoanálisis para cada uno, de reconocerse como individuo y como sujeto. Es Correcto. Decir, estoy en un escenario donde estoy siendo vocero de otros, independiente de que haya llegado por firmas, porque las firmas te las dieron unos otros que están creyendo en ti. Sí. Un partido político que te está dando un aval porque vas a afirmar o no unas convicciones que tienen como proyecto político, y también el de un movimiento o proceso de jóvenes pues que están ahí. Entonces yo creo que ellos tomaron la decisión que también te eligieron a ti para que tú seas un vocero. Entonces eso es muy importante, que no olvidemos eso, y que entonces en clave política pública es que tenemos un manual en nuestra ciudad. Veámoslo como así, tenemos un manual, una ruta de navegación, y lo más bonito y lo más constructivo que puede pasar es que establezcan esos niveles de interlocución basados en un lenguaje de respeto, en un lenguaje desde el conocimiento y en un lenguaje de pasar del liderazgo local a un liderazgo en procesos con incidencia política, porque ahorita tú lo decías, es diferente. El joven que baila en el barrio tiene un gran proceso de incidencia en el barrio, pero él no se está metiendo en estos otros mares. Eso es un mar distinto. En otras decisiones. Eso. Entonces, hay diferentes niveles de participación. Este es uno distinto, no más importante que el otro. No es un asunto de importancia, todos absolutamente por valorar, pero que es, sin lugar a duda, hay que reconocer el nivel de incidencia política, porque estoy interlocutando con los que toman las decisiones de la ciudad. Perfecto. Paola, yo de verdad que creo que hoy es un programa muy interesante y me voy muy contento de poder compartir con nuestros televidentes jóvenes y con los papás y todos los que ven nuestro canal de este tema que yo pienso que tenemos que darle vida,
y es el momento de darle vida al tema de la participación juvenil. Entonces, agradecerte, de verdad agradecerte por estar con nosotros, por haber participado. Quisimos que viniera una persona que conociera el tema de juventud de la ciudad, ¿sí? Que haya participado en esa toma y en esa construcción desde las comunas con los jóvenes. Entonces, por eso quisimos aprovechar una persona como tú para que tocáramos este tema y darle a conocer a los jóvenes lo que se viene en la ciudad y nuevamente hacerle una invitación, papás, mamás y jóvenes. Aprovechemos estos momentos que se vienen en la ciudad y en el país para que empecemos a tomar parte de lo que se necesita, y es hacer un cambio en una ciudad que necesita comenzar a vivir otros momentos que antes no se vivieron, pero que este es el momento de vivirlos. Entonces es una invitación. ¿A quiénes? A jóvenes entre 14 y 28 años para que participen en este proceso. Ahí está, y se incluye, Paola, en este proceso los jóvenes de las instituciones educativas, los jóvenes de 14 a 17, 18 años que están terminando su bachillerato y que pueden participar en este proceso. Entonces, invitar también a los rectores de las instituciones educativas para que también socialicen con los jóvenes que tienen ustedes en sus instituciones de este mecanismo de participación, para que ellos también sean partícipes. Entonces, como te digo, agradecerte mucho por estar en nuestro canal. Muchísimas gracias por estar, y las puertas de nuestro canal siempre van a estar abiertas para tocar estos temas que son tan importantes, Paola, y como te decía, bienvenida siempre a nuestro canal Teleboyacá. Muchas gracias a ti por la invitación, un saludo, porque seguramente este programa lo van a ver muchos chicos, muchas chicas con quienes nos hemos encontrado soñando en el territorio. Entonces, un abrazo enorme, ánimo a participar desde los diferentes lugares que ya lo nombramos. A ti gracias por la invitación y vuélvame a invitar. Claro que sí, aquí nos vamos a estar viendo. Y bueno, amigos televidentes, a ustedes agradecerles siempre por estar con nosotros, pegados en nuestro canal Teleboyacá, nuestro canal siempre de la mano con las comunidades, y a ustedes los invitamos para que sigan con la programación de nuestro canal Teleboyacá, y muy buenas tardes para todos. Qué lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire.